29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. La biodiversidad, esa increíble variedad de vida que nos rodea, es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y para la supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra. La biodiversidad es el tejido vital de nuestro planeta, una red intrincada de vida que abarca desde microorganismos invisibles hasta majestuosos árboles y mamíferos. Esta diversidad de formas de vida, interacciones y ecosistemas no solo nos proporciona aire limpio, agua pura y alimentos nutritivos, sino que también sustenta nuestra salud, bienestar y economías. Sin embargo, la biodiversidad enfrenta desafíos sin precedentes en la actualidad. La actividad humana, desde la deforestación hasta la contaminación, está causando una pérdida acelerada de especies y hábitats en todo el mundo. Esta pérdida no solo amenaza la estabilidad de los ecosistemas, sino que también pone en riesgo nuestra propia supervivencia. Para hablar de este tema, invité a un gran amigo, David Montiel, biólogo, consultor ambiental, facilitador educativo, especialista en educación y comunicación ambiental. Ha dirigido ONGs internacionales como la Ciudad Verde México y actualmente con su movimiento Habitat for the Future organiza brigadas para llevar filtros de agua a comunidades rurales en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla y talleres de conservación de fauna en peligro de extinción para niñas y niños. David encontró en la poesía la forma de promover el cuidado del medio ambiente, por lo que ha publicado 4 libros. Además, David publicó una guía para jóvenes en donde comparte una metodología para realizar su primer proyecto social, la cual puedes encontrar en la descripción del episodio. Con quien platicaré sobre qué beneficios obtenemos de la biodiversidad en nuestra vida diaria, cómo se mide y se evalúa la biodiversidad en un determinado ecosistema, cómo contribuye la biodiversidad a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 15 de la 5ª temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños 5ª temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Bienvenida a este episodio del gran especial sobre el medio ambiente de Cositas de Niños. Y tengo un gran invitado, mi tío, un gran personaje. David, bienvenido a este espacio. Gracias, sobrino, ¿cómo estás, Víctor? Gracias por invitarme a tu plataforma. Yo te veo, yo te admiro mucho, veo que no paras y creas contenido muy padre y gracias por hacerme parte de este mundo de Víctor Cuevas. No, tío, de verdad, admiro mucho tu trabajo, tu labor. Vamos al final de la entrevista a conocer un poco de lo que haces, porque has hecho demasiado últimamente. Mañana sales de viaje y andas por todos lados. De igual forma, yo admiro tu trabajo, admiro tu labor. Y como les he dicho a cada una de las personas que han estado aquí, si no fuera por ustedes, activistas ambientales, creo que este mundo estaría de cabeza. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante en materia ambiental, que es la biodiversidad. A veces tenemos como ese concepto porque lo vimos quizá en ciencias naturales en la primaria, quizá en biología en la secundaria, pero seguramente ya ni nos acordamos qué onda y creo que es necesario conocer más sobre la biodiversidad porque al fin y al camino tenemos que aprender a cuidarla, ¿no? Porque de no hacerlo vamos a terminar pues atrapados pues, en todos los cambios fuertes que se vienen en el medio ambiente en caso de que no lo cuidemos. Y tío, arranquemos con una pregunta básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Claro que sí, Víctor. Y bueno, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de todo lo que somos, lo que formamos parte, lo que nos rodea, lo que nos alimenta cada día, lo que nos mata cada día. Realmente es como todos este conjunto de elementos vivos que coexistimos en un mismo espacio, en un mismo planeta. Y yéndonos de lo más grande, lo más particular desde el planeta, irnos hasta nuestros entornos y nuestros ecosistemas.
No es lo mismo el entorno en Veracruz que el ecosistema en Tabasco, que en Ciudad de México. Y ahorita estamos a nivel nacional padeciendo las extremas temperaturas. O sea, también ahí podemos hablar de biodiversidad y cómo la estamos, que nos iremos más adelante hablando de ello, cómo la estamos viviendo, cómo estamos coexistiendo, de qué manera que nos permite que tengamos temperaturas cada vez más altas. Pero es esa relación de todos los elementos en un entorno. Y ahí entra un tema, los ecosistemas. ¿Qué relación hay entre la biodiversidad y los ecosistemas? Los ecosistemas, el conjunto de ecosistemas, pues conforman parte de la biodiversidad. Así que cuando hablamos que hay muchas culturas, muchas etnias, muchas, claro, corrientes políticas, filosóficas, musicales, pues también lo hay en la naturaleza. Y ahí es donde, como la diversidad cultural, también la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad son estas diferencias que tenemos en diferentes regiones del país, del mundo, en islas, en ciudades, ¿no? Entonces, de ahí entra ecosistemas muy particulares que van a albergar, no es lo mismo en qué ecosistema habitan los pingüinos, en qué ecosistema habitan los canguros, en qué ecosistema habitan los cocodrilos, las serpientes. Entonces, ahí vamos viendo qué elementos de naturaleza, de nutrientes, de fauna, de flora, deben de tener estos espacios. Y creo que un error en el que caemos muchas veces cuando hablamos de biodiversidad es o pensar que biodiversidad solo son animales, o solo son plantas, o solo es el medio terrestre o el medio acuático. Pero creo que estamos en un error. ¿Es así? Creo que a veces, no, más bien es que siempre nos vamos con directo a que los animales, ¿no? Pero en realidad la biodiversidad incluye todos los reinos de la naturaleza, los reinos que llevamos en la materia de biología, y que eso incluye también a lo que no podemos ver a simple vista: microorganismos, protozoarios, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Entonces vemos a todo completo, pero claro, siempre relacionamos, no sé, un animal majestuoso, un elefante o un oso polar, pero realmente hay muchísimos, y la biodiversidad incluye también a lo que los elementos, los seres vivos que no podemos ver. Por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, los virus, por ejemplo, hongos microscópicos, y algo que podemos ver también, pues los hongos, también muchos insectos. O sea, el reino de los insectos es de los más maravillosos y los más megadiversos, y iremos hablando de eso, pero es desde lo más pequeño a lo más grande. ¿y se puede medir la biodiversidad? Se puede medir la biodiversidad. Hay una ciencia de la biología que es la ecología de poblaciones. También está la bioestadística, y hay mucho estudio en ecología de poblaciones, ecología de comunidades, donde se va midiendo, y es donde se va, por ejemplo, compartiendo en la divulgación científica qué especies están en peligro de extinción, qué especies están en peligro de desaparecer, qué especies están proliferando. Entonces, sí que hay muchas técnicas que los especialistas en ecología de poblaciones pueden ir, y son nuestros aliados cuando hablamos, en mi caso, que hablamos de educación ambiental, hablamos de conciencia ecológica con las personas. Bueno, también esto es lo que traducimos de lo que nos van compartiendo los colegas, de cómo van algunas especies no críticas, sobre todo en el país, en nuestros estados de la República, como en el Estado de México, en Baja California, en Tabasco. Tenemos animales que están en estado crítico. Y justo, animales en estado crítico, ¿qué lleva a una especie, y me estoy adelantando mucho, pero creo que es pertinente sacarlo ahorita, qué lleva a una especie a estar en estado crítico, incluso estado de extinción? Muchos factores, porque no es algo que digamos, hoy está una planta o un animal y mañana ya está en peligro de extinción. O sea, lleva muchísimos años de desinformación, o de falta de interés, o de explotación, porque si bien el desarrollo sustentable, que es otro elemento que juega aquí un papel fundamental, Víctor, en la biodiversidad, el desarrollo sustentable es esta práctica que nos permite utilizar los recursos para vivir, para coexistir, o sea, alimentarnos, estar cada día, etcétera, pero sin comprometer estos recursos
al futuro. O sea, quiere decir, un desarrollo sustentable se refiere a que lo que yo voy a usar hoy, si voy a comer una fruta, estoy sembrando 10 árboles más. Estoy consumiéndolo, pero estoy siendo responsable y estoy asegurándolo para las generaciones futuras. Y queda como una pregunta la reflexión, ¿de qué manera estamos viviendo el desarrollo sustentable? Entonces, al haber una explotación, no estamos salvaguardando los recursos naturales. E inclusive es la misma contaminación, Víctor. No quiere decir que yo sea un cazador y me vaya directo a cazar elefantes, sino que estoy talando árboles, estoy quemando ecosistemas, estoy destruyendo hábitats y obviamente por consecuencia, pues afecto a las especies, ¿no? Entonces también es de manera indirecta de la actividad humana, desafortunadamente, que podemos ocasionar que muchas especies se vayan a estas categorías de peligro de extinción. Y qué bueno que menciones esa parte de manera indirecta porque, pues a veces pensamos, bueno, es que yo como esto, yo no lo como, yo no lo consumo, yo no lo hice, no sé qué, pero sí, lo hiciste de manera indirecta, o sea, de manera indirecta eres responsable de que esa especie esté en peligro de extinción. Creo que es un elemento bien importante que acabas de mencionar porque pues no podemos eximirnos de responsabilidad en todo lo que está pasando. Y más o menos ya lo mencionaste, pero en concreto, ¿cuáles son como los principales componentes de la biodiversidad? Los componentes de la biodiversidad, por supuesto, van a ser los recursos naturales, va a ser la flora, la fauna, inclusive nosotros como seres vivos, los seres humanos que formamos parte de la biodiversidad, pues coexistimos. ¿De qué manera coexistimos, cohabitamos con los demás? Y creo que en la pandemia lo pudimos ver. O sea, el conjunto de estos elementos se conforman la biodiversidad. Pero al momento de cuando fue la pandemia, Vic, que nosotros estuvimos por otro ser vivo que fue un virus, estuvimos encerrados en casa. ¿Qué pasó? La naturaleza continuó sus ciclos sin nosotros y los venados salían y las vegetaciones volvían a crecer. Entonces, este es el ciclo vivo de la biodiversidad, con o sin nosotros, ¿eh? O sea, si el día que ya no estemos como especie humana, la naturaleza va a seguir, eso queda clarísimo, va a seguir creciendo y proliferando y es interesante porque entonces tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar los recursos y más que aprovecharlo, conservarlos y reproducirlos y regenerarlos. Se habla de un concepto muy bonito en biodiversidad que es la regeneración, que regeneración es esta propiedad que tiene, por ejemplo, el ajolote o que tienen algunos anfibios o unos reptiles, por ejemplo, que se les corta la colita y les vuelve a crecer. Entonces, esta regeneración es un concepto maravilloso que es lo que estamos pues promoviendo y lo que estamos buscando de regenerar los ecosistemas, regenerar la biodiversidad, lo que hace falta, solucionar. Pero ¿cómo podríamos nosotros ayudar en la regeneración de la biodiversidad? Muy sencillo, muy sencillo. Ahorita, por ejemplo, con las grandes quemas que están ocasionándose en el país, bueno, que estamos ocasionando, ¿no? O sea, que son acciones que nosotros estamos provocando, sí. Que es una cultura de muchísimos años que en esta temporada de secas, de calor, bueno, la gente aprovecha a quemar pastizales para trabajar la tierra y demás. Desafortunadamente se sale de control, desafortunadamente también pasan cosas que no se miden y rompen pues lo que estaba pronosticado la parcela, ¿no? Entonces ahí tenemos un grave problema actualmente. Entonces, ¿cómo podemos regenerar? Creo que aquí entraría la reforestación, campañas de reforestación masivas en las ciudades, en las zonas rurales, en las escuelas, también checando las fechas, porque a veces también hay algo curioso, nos gana la emoción y digo, es que tengo que hacer algo y voy a plantar 100 arbolitos ahorita, ¿no? Entonces, obviamente de esos 100, ¿cuántos van a vivir si los vas a dejar por allá? Entonces también algo que hacemos con nuestras campañas de educación ambiental es que seamos estos ambientalistas pues imperfectos, pero también muy responsables y muy conscientes de que las acciones que vamos a hacer pues realmente impacten, que realmente tengan un sentido y no doblegar y no golpes al aire, ¿no? Sobre todo ahorita que ya cada acción que necesitamos hacer tiene que ser muy concreta. Un ejemplo de regeneración, pues una reforestación consciente, una reforestación con expertos, con botánicos, con agrónomos, con agroecólogos, que nos puedan orientar y ver qué tipo, para empezar, qué tipo de plantas, cuáles son las de la zona, en las temporadas, porque eso nos pasa mucho, que si quiero reforestar y quiero traer tal especies invasoras, ¿no? Que desplazan las locales, etcétera, ¿no? Súper interesante. No, sí, justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, suena bonito el tema de reforestar, pero no puedes poner cualquier árbol, nada más porque se me hizo muy bonito y lo voy a poner, ¿no? Porque lo acabas de decir, ¿no? Hay especies invasoras.
que pueden venir a afectar pues el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tabasco, que el suelo es muy fértil y uno tira una semilla y crece, de pronto nos ha tocado casos divertidos que nos dicen si queremos reforestar con eucalipto, con bambú, claro que son muy bonitas físicamente y tal, pero que estas especies destruyen, o sea, te absorben todo el agua y te dejan un suelo seco, etcétera. Entonces ya no lo vas a poder trabajar, o la palma de aceite también. O sea, hay que apostarle más que a los monocultivos, a estos sistemas agroforestales, donde puedas tener cacao, plátano, frutales, canela, o sea, que puedas tener como una diversidad de plantas y ahí mismo van llegando animalitos y van llegando los insectos y los polinizadores y empiezas a crear ecosistemas, Víctor. Qué interesante lo que estás diciendo porque vuelvo a lo mismo. Creo que a veces estamos como que muy ajenos a estos temas y no sabemos cómo podemos ayudar, ¿no? Nos encerramos en el, es que no sé qué puedo hacer y creo que esto que estás comentando, pues nos da una idea de qué podemos hacer y la mejor forma de hacerlo, porque reitero, no podemos llegar y poner cualquier arbolito nada más porque nos gustó, porque podemos afectar todo el ecosistema. ¿Y qué beneficios obtenemos de la biodiversidad en nuestra vida diaria? Digo, para que más o menos entendamos también pues, el impacto de que nosotros estemos fregando a la biodiversidad. Qué beneficios el hecho que estemos aquí vivos y que tengamos alimento, ese es como el más grande. La naturaleza es tan dadivosa, tan noble, que nos da estos elementos de ella, ¿no? Nos da frutas, nos da verduras, nos da carne, nos da agua, sobre todo, ¿no? Para poder vivir, nos da tierra. Entonces, prácticamente dependemos, más que sentirnos los reyes de la cadena alimenticia y sentirnos los grandes depredadores, más bien debemos ser agradecidos con lo que la naturaleza nos da. Ella nos brinda todos los elementos que tenemos y necesitamos, los nutrientes para vivir cada día. Y de no hacerlo, de no respetarlo, también la naturaleza se encarga de darnos tal cual lo mantenemos, ¿no? O sea, yo hacía una reflexión con las quemas, que la naturaleza al final nos regresa, todo el mundo se está quejando de que estamos respirando aire contaminado, las cenizas de las quemas, pues es que eso es lo que estamos ocasionando, la naturaleza nos está dando aire, pero pues nos lo está dando como lo estamos tratando, entonces es un efecto boomerang positivo, en este caso negativo, pero la naturaleza nos los va a dar, en el caso de los peces, nos los regresan ya con metales pesados, ya no se habla de microplásticos, ahora se habla de nanoplásticos, que son aún más micro, y todo eso lo estamos consumiendo. Pero eso no es que la naturaleza sí nos los dé, es que nosotros, pues nuestras acciones, la actividad humana, la falta de conciencia, etcétera, pues, y no sabemos que nos estamos bombardeando a nosotros mismos, ¿no? Y hasta qué punto, te digo porque yo tuve una discusión y me decían, no, es que no importa, la naturaleza se regenera, porque bueno, yo traigo ahí un pleito muy grande con el tema del Tren Maya, de todos los árboles que botaron, y me dicen, no, es que la naturaleza se regenera solita. ¿Hasta qué punto la naturaleza realmente se regenera para recobrar, pues, su equilibrio, su estabilidad? Porque yo no creo que, puta, corto 7 millones de árboles y de la nada la naturaleza va a sacar 7 millones de árboles. No, por ejemplo, no en la zona impactada, en el caso del Tren Maya o en el caso de grandes edificaciones o construcciones o deforestaciones, pero lo que se le llama en la parte ambiental es como las compensaciones. Ok, si yo voy a construir un tren, si voy a construir una vía, si voy a construir un mall, si voy a construir un fraccionamiento, ¿qué compensación voy a regresarle? Creo que también es algo que las mismas las leyes de México son maravillosas, ¿eh? Las leyes ambientales están súper bien hechas, muy bonitas. Desafortunadamente, no las conocemos, no las hacemos estrictas, no sancionamos con castigos, pero las leyes ahí están. Entonces, estos reglamentos, leyes, los bandos, pues nos dicen eso, que deben haber compensaciones. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en el tren. Si bien se hizo una vía en la zona de la Riviera, pero se blindaron zonas que se les llama áreas naturales protegidas, que se expandieron, se crearon unas nuevas. Entonces, me parece un buen ejemplo de después de un daño, después de una deforestación, cómo blindas otras áreas. Ok, y en los temas también ambientales le llamamos como zonas de sacrificio o zonas de amortiguamiento para proteger las zonas núcleo. Voy a tener una zona que ya está impactada, pero voy a
proteger otros. Es interesante, es un análisis más profundo, pero realmente es pues esto, tratar de salvaguardar el desarrollo. Pues obviamente somos más personas, turismo, economía, movilidad, o sea, muchos factores que se ponen en la balanza, ¿no? El tema del medio ambiente nunca ha sido, ni está siendo ahorita que están en los procesos electorales, temas prioritarios, pero sin el tema ambiental no tenemos nada, no podemos hablar de salud, de desarrollo económico, de turismo, de escuela, de educación, no podemos hablar nada si no tenemos un ambiente sano. Entonces, es parte también de esta labor diaria, por supuesto, sí hay proyectos, sí van saliendo, pero en Latinoamérica no sigue siendo un tema prioritario. Y es algo importante. Por eso yo y muchas personas como tú que alzamos la voz y decimos en nuestras causas, en nuestros frentes, pues seguimos siendo esos embajadores de los temas ambientales y las diferentes vertientes. Pero sí es interesante, entonces es entender esto y ver, ok, ¿qué se puede hacer? Falta muchísimo y tiene que ver todo con la conciencia, toma de decisiones y un trabajo colegiado que no depende pues 100% de un gobierno, depende realmente de dividir en partes iguales las decisiones, todo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Desde tu experiencia, tú que estás involucrado en bastantes rubros, que estás constantemente aquí y allá dando conferencias, colaboras con muchos proyectos y demás, ¿tú por qué crees que no se le da la importancia al tema ambiental? Así, y estamos con calor brutal, estamos con escasez de agua, estamos ya con temas fuertes. ¿Por qué crees que aún con el diablo nos está soplando en la oreja, el tema ambiental no es una prioridad? Es que es complicadísimo porque al final también recaen en decisiones de los gobernantes, ¿no? Ya sea municipales, nacionales, etcétera. Pero creo que al final del día, no, o sea, las quejas, lo que el pueblo, la ciudadanía necesita, pues no es un ventilador, ¿no? La ciudadanía quiere oportunidades, quiere medicinas, quiere escuela gratuita, quiere atención médica, quiere trabajar la tierra, quiere trabajo. Entonces quiere apoyo, ¿no? O quiere, o sea, seguimiento a tal. Entonces creo que ahí entra la misma palabra de la diversidad de problemas, la diversidad de necesidades, hace que ni nosotros mismos, ojo, también haciendo la autorreflexión, ni nosotros mismos pongamos como ciudadanos como prioridad el tema ambiental. Cuando claro que estamos en una emergencia climática, pero si yo no sé qué voy a comer hoy y yo no sé qué le voy a dar a mis hijos, entonces obviamente mi emergencia es esto, ¿no? O sea, es un tema fuerte que pasa en México en el tema de las desigualdades de oportunidades y de ganarse la vida, etcétera. Entonces, al final, no es que no nos interese, más bien es que las prioridades son afortunadas, o sea, la familia, ¿no? O sea, el núcleo, uno. Entonces, esa es como la prioridad y ya luego, pues sí que pues, a verlo. Mira qué interesante, analizándolo así, es una vertiente y no es que la gente no le interese, porque el calor lo sufrimos todos, si se va la luz nos morimos, etcétera, pero sí creo que tiene que ver más con esa parte, con esa parte de la necesidad inmediata para vivir, para proveer, ser proveedores de una familia. Entonces, por supuesto, y entonces un gobierno que va a dar la ayuda, pues en lugar de decir, a ver, voy a invertir en limpiar un río contaminado, en arreglarlas, ahí se me fue el agua, donde el agua va, una planta potabilizadora, ¿no? O sea, limpiarla, eso es muchísimo dinero. Y yo lo he visto, por ejemplo, en Tabasco, que en Villahermosa, sacando presupuesto. Oigan, ¿por qué no se limpia la laguna? No, pues cuesta tanto. Y realmente, o sea, no hay presupuesto de un gobierno, o si lo usan, pues adiós a toda la ayuda que les pudieras dar. Entonces es interesante porque entra como en un tema así de, no es que no lo quieran hacer, es que hay que decidir. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero el tema es que lo van a tener que empezar a hacer porque ahora sí ya llegamos al punto crítico desde mi perspectiva, no sé tú qué me puedes decir al respecto, pero yo creo que ya en el punto en el que estamos, ya no es de que, puta, si lo hago me quedo sin presupuesto. Ya es un tema de que tengo que buscar los medios para hacerlo porque si no esto va a terminar peor. Y te digo algo, ahorita me han preguntado mucho dando conferencias de las quemas, ¿no? Sobre las temperaturas. ¿Va a seguir haciendo más calor? La respuesta es sí. O sea, este calor está en récord, pero el que viene, y vamos rompiendo récord cada vez más. O sea, esto no va a la baja. Seguimos subiendo. Y en el caso también de acá del sureste, no me preguntan, ¿nos vamos a seguir inundando? La respuesta es sí también. O sea, ¿cómo en un año podemos tener 2 problemas ambientales?
O sea, sequías, el calor extremo y entrando agosto te empezamos con lluvias e inundaciones. O sea, entonces estamos también así, algo que todo el tiempo pasa, pero ¿qué estamos haciendo para solucionarlo? Hay muchas opciones que se puede hacer, la prevención de desastres, la educación ambiental, la conciencia, actividades que podemos hacer, pequeñas acciones ayudan y transforman, desde separar los residuos, desde que a veces nos inundamos porque están llenas las coladeras, ¿no? Entonces, empezando por esta conciencia ecológica ciudadana. Justo. A veces pensamos que la culpa es del gobierno, toda la culpa. Al final del camino, pues no, también nosotros tenemos responsabilidad en todo esto, ¿no? Totalmente. Y es entender eso, porque también algo que promovemos mucho es que nuestra crítica vaya acompañada de acciones, de propuestas. Entonces es como, ok, pues sí, me estoy inundando aquí, pero tengo esta propuesta. Entonces también desde la acción ciudadana, la acción colectiva, el trabajo colegiado, con academia, con el sector empresarial, el sector gobierno, se pueden hacer cosas más grandes. Entonces, si nos quedamos todavía de brazos cruzados esperando a que hay que tomar iniciativa, también ser todos pues vigilantes de nuestras zonas. Por ejemplo, si vivimos en una comunidad donde están talando o vemos animales, o sea, también somos vigilantes de esas zonas y defender estos territorios donde vivimos cada uno, ¿no? Entonces, cada uno hacemos nuestra labor. Y regresando al tema de la biodiversidad, David, ¿cuál es la importancia de la diversidad de especies en la diversidad? O sea, es importante que haya gran diversidad o la misma naturaleza sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Es que la naturaleza es tan maravillosa que todo está conectado, todos estamos conectados y a veces decimos, es que me dicen mucho, es que qué importancia tienen los mosquitos, ¿no? O qué importancia tienen las abejas, o qué importancia tienen los murciélagos, ¿no? Entonces, las ranas, por ejemplo, ahorita que andamos con la conservación de anfibios, y las ranas pues no son unos animales que a la gente les guste mucho, ¿no? Entonces siempre dice, pero ¿qué importancia tienen las ranas? Pues, ¿qué es eso? Si un animalito desaparece, un mosquito, una rana, una abeja, pues toda la cadena alimenticia, todo lo que conecta la biodiversidad, truena. Son importantes las abejas. Las abejas en el hablar de cambio climático son importantes polinizadores. Entonces, mucho de que hayan plantas, muchas plantas son ocasionadas por las abejas, igual por los murciélagos, los mosquitos también. Entonces, todo depende de todo. Hay animales, por supuesto, que no nos gustan o que nos dan miedo, pero también tienen una importancia en los ecosistemas. Entonces, la biodiversidad es importante porque cada organismo, incluyéndonos a los seres humanos, jugamos un papel en los ecosistemas, en la biodiversidad. Y qué importante que menciones esto porque a veces viene una abeja y en lugar como de espantarla nada más, la matamos, es como que, ya la maté. O sea, la rana la voy a matar, no importa. O sea, sí tiene un impacto, ¿no? Al final del camino. Nos pasa mucho con las serpientes. O sea, la gente es de que hay una serpiente y la macheteé, ¿no? O sea, es como, pero no te, o sea, es eso también, trabajar con la gente, trabajar sobre este respeto, pero claro, también hay una línea delgada en que, bueno, la matan por el miedo, por no saber si les va a morder o algo, entonces, pues sí, es una reeducación y es entender que todos somos parte de todo. Cuesta muchísimo trabajo, Víctor, cuesta muchísimo, pero hemos visto cambios que al final también la gente, ok, pues ya o hablan a Protección Civil o ya nos hablan a nosotros y ahí vamos, ¿no? Y ahí luego me están hablando amigos de que encontraron un animal, ya lo vamos a buscar, pero es eso, que ya cambia en lugar de machetearlo, de aplastarlo, ya te hablan y te lo reportan, entonces como buenísimo, buenísimo, ¿no? No, pero qué bueno que recurran a ti, ¿no? Porque al fin y al camino todos los orientes, o sea, si yo tengo, pues no tengo el conocimiento, pues, respecto a la especie o cómo tratarla o cómo ahuyentarla en lugar de matarla, pues creo que lo mejor es llamarte, ¿no? Totalmente, sí, igual los que nos están viendo, si ven algún animal, no saben qué es, ahí a través tuyo, Víctor, nos mandan una foto y tal, y pues les decimos. Y la ventaja es que también estas redes y esto que hacemos, conectarnos hoy en dos ciudades diferentes y los que nos están viendo, crecen las redes y ya yo sé que puedo hablar a Veracruz y si conozco a alguien, entonces ya no queda como en un solo lugar, sino vamos ampliándonos, ¿no? La ayuda. Va creciendo la ayuda. No, hay que capitalizar, ¿no? Las redes sociales para el bien, de hecho, no nada más para hacer el mal, como lo hemos visto últimamente, sino para hacer realmente el bien, ¿no? Y en este caso, pues en el tema ambiental, creo que las redes sociales han sido un elemento bien importante de concientización, ¿no? Últimamente se han viralizado muchas publicaciones, ¿no? Sobre lo que está pasando, sobre las medidas que podemos tomar para que no suceda.
Y creo que, aunque hay veces en que encontramos falsa información, siempre es pues pertinente leer un post, leer algo y buscar, entrar a Google y buscar qué tan real es lo que dice ahí. Y pues si sí es real, pues ayudar como a magnificar el mensaje. Y dentro de esta diversidad, David, dentro de la biodiversidad, hay unas especies que son las especies endémicas. ¿Qué función tienen las especies endémicas? Pues en todo este tema de la biodiversidad. Las especies endémicas, Víctor, y fabulosas son como estas especies de categoría especial o especies bandera de muchas regiones, porque solamente por endémico nos referimos a que solamente se encuentra en una región y no más. O sea, en una sola zona de un lugar. La mayoría de las especies endémicas las encontramos en islas, por ejemplo. En las islas del mundo encontramos especies, por ejemplo, Australia. Los animales que tiene Australia solo los encontramos allá, como el ornitorrinco, como el koala, ¿no? Entonces, muchos animales muy bonitos. El panda, por ejemplo. En México tenemos dos especies endémicas de las más importantes. En Xochimilco, que solo está en el lago de Xochimilco, que es el ajolote mexicano, y para el Mar de Cortés, en Baja California Norte, en el Alto Golfo, la vaquita marina. Entonces, estas especies son las que están en estado crítico. La vaquita marina está en un estado en el CITES, que es la Convención Internacional de Tráfico de Especies, que es ese organismo internacional que regula en apéndices, apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3, regula y categoriza la fauna y la flora, y les va dando como la categoría en qué nivel está, ¿no? Si está en riesgo, en peligro de desaparecer, peligro de extinción, estado crítico, etcétera. Y en el apéndice 1, que es como el más peligroso, el más no peligroso, sino que el más ya en alerta máxima, tenemos a la vaquita marina, por ejemplo. Entonces, como los elefantes, el rinoceronte blanco, o sea, también a la par de que África también tiene muchos animales que están en peligro de desaparecer, también México tiene uno, que es la vaquita marina. Entonces, al final del día, aunque estemos en el sureste, pues como país, también todos tenemos que hacer acciones que nos ayuden a proteger, porque aquí en el sureste, en Tabasco, tenemos el manatí, que por allá va también, ¿no? O sea, que el manatí sigue siendo un animal que está teniendo problemas con la contaminación, con el tráfico, con la caza ilegal. Entonces, pues también muchas aves, como las guacamayas, los loros. Entonces, detrás de la vaquita vienen muchísimas especies, el jaguar, muchísimas especies de México, bandera de nuestro país, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer, además de la conciencia, también un trabajo de reglamentación, de mesas, etcétera, pero también de acciones que nosotros desde acá también podemos aportar a la conservación. ¿Y tienes algún ejemplo, algunos ejemplos de especies endémicas que recientemente hayan desaparecido por completo? Pues mira, hace muchos años, que fue como hace muchos años, yo diría unos 10, el rinoceronte de Java, que fue uno como muy triste cuando, o sea, no, gracias a Dios no es como tan común, ¿no? Pero cuando es noticia, sí, o sea, es algo que circula en las redes, ¿no? Yo me acuerdo que fue el rinoceronte de Java hace como 10 años, que se declaró extinta. Entonces, no se han declarado extintas algunas especies de rinocerontes, que el blanco, por ejemplo, porque todavía los mantienen en centros de conservación, en centros donde lo están reproduciendo, donde están trabajando con ellos. Y a veces se declaran extintas otras de sus áreas naturales, como los osos pandas. O sea, los pandas solamente están en centros de investigación y conservación. Ya no vas a ver un oso panda en vida libre, por ejemplo. Entonces, no se declara extinto porque lo están reproduciendo. En el caso de la vaquita marina, son animales marinos que son más estresantes al manejo, que por supuesto la solución sería tenerlos en un centro de conservación y reproducirlo, pero no hay una manera viable en costos, en manejo, que lo permita. Ya lo han intentado, pero desafortunadamente es un animal muy sensible, que se estresa y se muere. Entonces, el manejo debe de ser diferente en el caso que se haga, pero ahora en este momento no es la opción. Sí que se ha podido hacer con animales terrestres, por eso no es como se están declarando extintas las especies que están en riesgo, porque se redoblan los esfuerzos en la conservación. Que es algo también que yo veo en los zoológicos, porque luego cuando vienen amigos extranjeros o así, me dicen, es que a mí no me gustan los zoológicos, tal. A ver, no, los zoológicos, por supuesto, no tienes un animal en las condiciones óptimas, pero sí tienes un equipo de especialistas, de veterinarios, de biólogos,
de gente que estudia comportamiento animal y están reproduciéndolos, ¿no? Entonces también por una parte tienes animales que si estuvieran en vida libre, pues se mueren, o sea, también no es lo óptimo y todo, pero sí se mantiene y algunos sí que se reintegran a algunos hábitats y demás, ¿no? Entonces también, qué bueno que platicamos porque luego es con nosotros que somos los biólogos o los que nos dedicamos a esto, siempre es lo como la queja, no es que el zoológico, es que no sé qué, tal, pero al final tiene una razón, una razón. Por ejemplo, algo que no me gusta aquí acá entre nos, no, a mí sí no me gustan los centros de delfines, por ejemplo. Eso sí es como algo que yo digo, no me late un delfinario porque eso ya es para entretenimiento humano, ¿sabes? O sea, ya es como hacer, o sea, dopar a un animalito para que haga trucos, eso sí, yo digo, eso no está padre. Pero un zoológico, muchos de ellos son centros de conservación de fauna. Entonces están trabajando en reproducción, están trabajando en conservarlos porque no pudieran integrarse o ya están amenazados en los hábitats, ¿no? Súper interesante. No, y qué bueno que lo dices, porque justo muchas personas, yo incluido, soy antizoológicos justamente por eso, ¿no? Porque dices, ¿por qué tienes un animalito encerrado, no? ¿Por qué esto, por otro? Pero, aunque no todos, sí muchos, como bien lo dices, son centros de investigación, centros donde están tienen a las especies para que se reproduzcan y pues de cierta forma, pues mantener la especie viva, ¿no? Ellos se encargan, African Safari, por ejemplo, African Safari es un... African Safari, que también, a ver, no tengo el dato ahorita, pero estoy seguro que deben de haber zoológicos que deberían de cerrarlos, ¿no? Que Sí. deben de haber lugares en el país que no tengan las condiciones, que no estén reproduciendo, que estén afectando la vida de muchas especies, ¿no? También deben de haber espacios así que sí que hay que buscarlos y cerrarlos, por supuesto, pero hay lugares muy, muy bonitos como el African Safari, en Tabasco está el Museo La Venta, que es un centro de conservación. Entonces, sí hay espacios que están trabajando con especies en peligro de extinción, ¿no? Entonces, sí hay lugares bonitos, deben de haber lugares no tan bonitos que sí sería interesante, pues luego usar las redes y comentarlos y publicarlos y hacer valer las leyes, sobre todo, ¿no? Y dentro de este tema de la diversidad de especies, estaba viendo un documental donde decían que el total de especies identificadas y descritas más o menos asciende a 1.3 millones, pero que en un censo realizado por la Universidad de Hawái se calcula un aproximado de 8.7 millones de especies. Es decir, solamente se conocen 15% de todos los organismos y quedarían por identificar como el 86-85% de las especies terrestres y el 91% de las marinas. ¿Cuáles han sido desde tu perspectiva las limitantes para identificar pues a más especies? Porque realmente han identificado muy poquitas, ¿no? No conocemos nada de lo que hay en el planeta todavía. O sea, conocemos, ya lo dijiste tú, el 15%, Víctor, menos del 20%. ¿Cuáles serían las limitantes? Yo creo que la número uno, la falta de interés. Todo el dinero, los recursos, la energía, el conocimiento se está apostando a buscar agua en Marte, a buscar vida en otros planetas, ¿no? O sea, está toda la energía trabajando hacia afuera, pero no estamos volteando a ver todavía lo que nos queda en nuestro continente, en nuestros continentes, en nuestro planeta, en nuestras aguas, o sea, en los mares conocemos muy poquito, pero todavía hay un mundo desconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál será la limitante esto? ¿La falta de interés o la falta de conocimiento, la falta de importancia? Porque todos los esfuerzos están, repito, pues canalizados a buscar vida en otros planetas, ¿no? No sé, para turistear, para mudarnos, no lo sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué no volteamos a ver acá? Esa es la gran pregunta. Al final del día, tampoco vamos a esperar a que vengan otras personas a hacerlo, pero sí que hay algo bien padre, que como es poco el porcentaje de fauna, de flora que se ha descubierto de biodiversidad de seres vivos, aún tú, por ejemplo, Vico, si salimos a la selva y vemos un animal, no sé, una lagartija, le tomamos foto, puede que no esté registrada. Todavía hay muchísimas especies que a lo mejor en tu casa hay una rana, le tomas una foto y cuando la compartes, esa rana no está registrada. Y si fuera el caso, podría apellidarse Cuevas o le pones Víctor, ¿no? Entonces todavía jugamos entre los que eso, porque al final del día tú puedes descubrir una especie, o sea, tú puedes descubrir y ponerle tu nombre si tú la encuentras, porque todavía no está descubierto todo. Entonces se siguen descubriendo insectos, se siguen descubriendo aves, lagartijas, ranas, serpientes, o sea, un sinfín de especies de fauna y flora. No, y justo lo que mencionas, ¿no? Qué irónico
que se estén gastando millones por encontrar vida en otros planetas y no se estén gastando millones en conservar la vida de nuestro planeta. ¿Tú crees que deberían invertirse mucho más dinero en investigación, mucho más dinero en conservación, o también deberíamos empezar como a invertir también mucho más en educación? Es que va de la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Europa hay mucha investigación? Porque hay muchos ejemplos que vemos que hacen estos países en Europa. Porque hace muchos años los gobiernos le apostaron a la educación. Entonces tienen una sociedad estudiada, curiosa, interesada, ¿no? Entonces para Latinoamérica creo que todavía es eso, habría que apostarle muchísimo a la educación y formar a nuestros niños, nuestras niñas, para que a nuestros jóvenes ahora, ¿no? Para que ya ellos al momento, en 10 años, esta misma curiosidad, ellos vayan generando este interés por descubrir lo que hay, ¿no? No se cuida lo que no se conoce, Vic. Entonces, por supuesto que nadie, si no sabemos que está pasando esto, nada más decimos que hace mucho calor, pero no vemos todo lo que hay alrededor. Entonces, si no lo conocemos, no podemos proteger, no podemos salvar al planeta si no conocemos los problemas desde el fondo, ¿no? ¿Qué es un punto caliente de biodiversidad? Porque lo estaba yo leyendo y dije, punto caliente, ¿qué es eso? ¿Y en dónde se encuentran algunos de ellos? Los estados donde convergen el mayor número de especies, por ejemplo, donde tengas tú lo que dijiste, especies endémicas, donde haya ciertos topes, no sé, las islas me gusta mucho como un punto caliente porque se refiere a donde encontramos más especies endémicas, pero también zonas de riesgo. Con el cambio climático son las primeras zonas que van a desaparecer. Entonces, ya he estado viendo algunos mapas de la NASA, donde hace cómo se va a ver los continentes en 10, 15 años, 25, 30, y las zonas costeras, bueno, incluyendo muchas islas, van a desaparecer por el incremento del mar. Entonces, el punto rojo se referirá a estas partes que tienes, o sea, tienes una alta gama de biodiversidad, pero también un alto riesgo de que desaparezca. Mencionaste algo bien importante. ¿Cómo el cambio climático está afectando la biodiversidad? Los glaciares, que por la actividad humana, por todo lo caliente, se está derritiendo, el agua sigue incrementando y o sea, van a desaparecer muchas zonas costeras, muchas islas. Aquí la zona de Tabasco, la parte del Golfo de México. Entonces sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Y no es un invento. Aquí hay una zona que es un municipio que se llama Cárdenas, que se llama el bosque, se llama la comunidad. Bueno, ya el mar se ha llevado la carretera, o sea, ya se ha llevado esa parte y la gente, que hay como 15 familias, no se quieren ir, quieren seguir viviendo ahí. Pero entonces ya tienes, imagínate la fuerza del mar, que se rompe el pavimento, el concreto, y ahorita creo que le están poniendo diques, pero entonces así tienes un mar que se está moviendo y creciendo cada vez más, y con ello, pues, desaparecerán muchas zonas costeras, islas. No estoy hablando de aquí a mañana, ¿verdad? Pero sí en estos años ya se ha registrado y se ha estado... Inclusive, mira, cuando fue la inundación, Víctor, de 2007 en Tabasco, 2007, ¿no? 2012, bueno, más no tengo la fecha. Bueno, la inundación más grande es 2007. Sí, 2007. 2007 vino la NASA, y vino la NASA para ver cuál era esta ciudad de Villahermosa, cuál era este estado de Tabasco, porque no aparecía en el mapa de ellos, ¿no? O sea... Fue muy, muy interesante porque ellos obviamente tienen unos mapas, simulaciones, ¿no? Sí, claro. De cómo va avanzando y tal, pero ya en los mapas de ellos ya no aparecía Tabasco. Entonces ellos vinieron como muy interesados porque ¿cuál es este lugar que ya no nos aparece en nuestro mapa? Imagínate, o sea, entonces como, wow, sí existe, ¿no? Y lo estamos viviendo con las sequías, con las inundaciones, con las tormentas tropicales, con los ciclones, o sea, eso es lo que lo tenemos aquí, y es la famosa y tan mentada crisis climática que estamos viviendo. La pandemia no era esa lucha que estábamos esperando. La lucha la tenemos de aquí todos los días, y es la crisis climática, Vic. Y de esa manera afecta a fauna, a flora, incluyéndonos a nosotros también. Nosotros, igual que los animalitos, también estamos sufriendo. Pero eso es la consecuencia principalmente de nuestra actividad humana. Así es. Son procesos naturales. El cambio climático es algo que ha existido toda la vida, ¿no? Porque tiene que ver con el sol, tiene que ver con la tierra. Desde los dinosaurios ha existido el cambio climático. Lo que estamos haciendo nosotros es acelerar un proceso natural. Algo que debe durar muchísimos años, pues estamos haciendo que sea rapidísimo. Entonces sí, la actividad humana
estamos destruyendo, estamos sobreexplotando, estamos acabando, eso, ¿no? O sea, reconocer también eso, esto que estamos haciendo, pero también reconocer las buenas prácticas, reconocer lo que podemos ir mejorando, reconocer el trabajo diario también. O sea, no se trata nada más de llorar sobre la leche derramada, se trata también de reconocer que los esfuerzos que están funcionando necesitan ser más replicados. Es esta conversación que estamos teniendo, que la van a escuchar más personas. Entonces vamos compartiendo conocimiento, vamos inspirando a más personas a tomar acción. Y al final es eso, es un conocimiento que se va construyendo en colectivo y vamos haciendo acciones, ¿no? Ya no es algo como, es que dijo David, es que dijo Víctor, no, es que vamos construyendo nuestro conocimiento y vamos tomando acciones en nuestra comunidad, en nuestra casa. Comenzamos por el lugar donde estamos y de ahí vamos, pues todos, como esferas del dragón, ¿no? Esparciéndonos. Y ahora te voy a voltear la pregunta. ¿Cómo contribuye la biodiversidad en la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos? Muchísimo, porque si hablamos al principio de los ecosistemas que conforman la biodiversidad, el ecosistema de manglares en los pantanos, las zonas de pantanos, son grandes filtradores, amortiguadores. Cuando hay una contingencia climática o una inundación, un tsunami, los mangles fuertes son los que van a defender esos ecosistemas, se albergan muchísima fauna y además dan mucho oxígeno, los grandes árboles, que al final, ¿sabías algo? Que el oxígeno que respiramos no viene más de los árboles, sino más de las algas. O sea, las algas que encontramos en ríos, en mares, en lagunas, las algas nos dan más oxígeno que los árboles. Claro que los árboles súper bien, súper claro. brother, los árboles, pero sí hay estudios que las algas, en algunas ocasiones, las algas nos dan el mayor oxígeno. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero al igual que los árboles hacen un mega match y, por supuesto, árboles para la vida, árboles para todo. Hagamos ciudades, arbolicemos, ¿no? Arbolicemos las ciudades. Y ahorita me gusta ver cómo la gente en las redes con el calor dicen, es que organicemos una brigada, hagamos reforestación. Es como, sí, tranquilos, o sea, sí hay que hacer eso, pero no salgas ahorita con 100 árboles de bambú, ¿no? O sea, no sabes que sean árboles de bambú, o sea, no, sí, ese es el camino. Me gusta ver esa respuesta porque la gente sabe que tiene que hacer algo positivo al medio ambiente para contribuir a algo que nos está afectando a todos. Me gusta esa respuesta, ¿no? Cómo la gente está accionando y dice, ya no quiero el calor, por supuesto, ¿qué puedo hacer? Desde tu perspectiva, y ahorita regresamos al tema de ecosistemas y biodiversidad, pero desde tu perspectiva, ¿cómo convertir la preocupación en acción? Porque muchas veces vivimos preocupados y vivimos atormentándonos, leyendo, viendo y demás, y pensando qué podríamos hacer, pero no lo hacemos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo pasar de la preocupación a la acción? ¿Cómo pasar de la preocupación a la acción? Pues mira, ahí puedo echarme un comercial pensando en eso, que mucha gente en ese trabajo diario ambiental me decían, David, es que como yo quiero hacer algo, pero no sé, o sea, no quiero ayudar, pero no sé, quiero hacer algo ambiental, pero no sé cómo. Entonces, respondiendo a eso, ideé desde mi experiencia una metodología de 10 pasos para crear mi primer proyecto ambiental. Entonces, como que recapitulando los pasos, entonces lo hice como muy didáctico, es un PDF, te lo voy a compartir para que lo puedas poner el link y todo de descarga, porque es eso, es como, me preocupa, quiero hacer algo, tengo ganas, pero no sé por dónde empezar. Entonces, respondiendo como a eso, hice una metodología muy bonita para que las personas puedan ya no poner el pretexto de que no sé por dónde, sino ahí pongo paso por paso cómo puedes hacer un proyecto social, iniciando por el conocer dónde vives, conocer tu realidad, conocer tu entorno, conocer los problemas con los que vives, ¿no? Conocer tus causas y de ahí, ¿no? O sea, empezando de conocer, identificar. Vivimos a prisa, vivimos en ciudades que estamos todo el tiempo corriendo, inclusive nosotros para ponernos de acuerdo, no, mal Víctor, tal, esto. Estamos todo el tiempo así. Entonces, imagínate, alguien que vienes de la escuela, del trabajo, llegas a dormir, entonces no te fijas lo que está pasando a tu alrededor. No te estás fijando si el cerro ya se está cayendo, si el río está subiendo, si el río está bajando, si antes las ranas que cantaban ya no cantan, si el mapachito ya no llega, o sea, ¿qué está pasando dejando de pasar? Entonces, en este manual, como que lo pongo y estas preguntas detonadoras pues ayudan a que vayas teniendo tu concepción y empieces a generar tu proyecto social, ambiental.
Y regresando un poquito al tema de la biodiversidad, pues también ya hablamos más o menos al inicio, y ya lo está platicando, sobre la relación de la biodiversidad y los ecosistemas, pero ¿cómo afecta la biodiversidad, la estabilidad y por qué es fundamental para la existencia de los ecosistemas? Bueno, más que afectar es que es un equilibrio, ¿no? O sea, puede afectarlo o puede beneficiarlo. Temperaturas que cambien la temperatura, un ecosistema contaminado, pues afecta porque lo que tienes destinado a un ecosistema, pues la fauna, la flora no se mueve, pero pues desaparece, se muere. Pero la fauna tiene que emigrar. Entonces vas teniendo animales que si por un desequilibrio en ese ecosistema tiene que moverse, entonces vas teniendo alteraciones a los ecosistemas. Si ya sembraste, si tú modificaste, si ya hiciste un fraccionamiento y si ya hiciste un puente, si ya sembraste otros árboles, especies invasoras o llegan otras, sí que tenemos ahorita un mix de lo que fuera un ecosistema con biodiversidad ideal, lo que podemos ver en todos los lugares, pues ya está todo mixeado, ¿no? O sea, tenemos plantas en lugares donde no deben de ir, tenemos animales que hace aquí este animal, o sea, al igual que nosotros, todo se mueve. Las plantas también se mueven por aves, ¿no? O sea, aves que comen la semilla, que vuelan y tiran la semilla, entonces crecen en otros lugares, o nosotros si comemos la fruta y la tiramos, ¿no? Entonces sí que los árboles no se mueven como tal, no caminan, Sí. pero sí viajan, ¿no? Por las actividades de los animales o de nosotros. Entonces sí es interesante ver, les dejo esa invitación, que ahora que con esta plática, que vean con otros ojos la naturaleza. Cuando vayan a un bosque, vayan a una selva, vayan a la playa, fíjense en el ecosistema y vean qué hay de diferente. Si es un ecosistema que mantenga la biodiversidad original o si ya tiene otra perspectiva. Inclusive hay especies invasoras, especies exóticas, ¿no? Ya tienen otras clasificaciones cuando no forman parte de ahí, pero se adaptan. Decía Carlos Darwin, adaptarse o morir. Y muchas especies de plantas y animales se adaptan a circunstancias donde no, pues no, como nosotros, o sea, nos adaptamos y nos vamos a vivir a otra ciudad o nos cambiamos de escuela o tal, pues nos adaptamos o nos deprimimos, ¿no? Entonces, lo mismo hace la biodiversidad, los seres vivos, somos parte de ellos. Y ya hablaste un poco de que las algas producen más oxígeno en momentos cuando los árboles son importantes, pero ¿cómo influye la biodiversidad en la producción de oxígeno más allá de las algas y los árboles? Al albergar hectáreas de santuarios, de reservas naturales, de parques, pues por supuesto que ahí es donde está el pulmón que necesitamos, ¿no? No estamos hablando de un árbol, no estamos hablando de 10, hablamos de grandes territorios, grandes kilómetros cuadrados, hablamos de grandes zonas que la biodiversidad nos va a permitir que no nada más podamos respirar, sino que también podamos tener alimento, que podamos tener un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, o sea, no estamos peleados con el desarrollo, pero tiene que haber una sustentabilidad, un desarrollo sustentable que la naturaleza me lo da, pero que también yo puedo convivir con ella, ¿no? Por eso las nuevas tendencias en arquitecturas, en diseños, en ingeniería, va encaminada también a las construcciones que tienen que ver con esta alianza, este equilibrio con la biodiversidad, ¿no? O sea, son inspiraciones de proyectos que, volviendo a poner el caso de países de Europa, que también se pueden aplicar acá, ¿no? Que gente lo está haciendo y que son modelos de inspiración de construcciones y edificaciones que podemos hacerlas ya en Latinoamérica. ¿Cuáles son las principales amenazas desde tu perspectiva para la biodiversidad en la actualidad? Las principales amenazas, por supuesto que nosotros somos la principal amenaza, eso me queda clarísimo. Creo que los seres humanos, la actividad humana, la pondría en primer lugar. ¿Qué otra podría poner? Pues también, obviamente, la crisis climática, que también, al igual que es la naturaleza, los seres vivos, la biodiversidad es vulnerable, al igual que nosotros formando parte de ella. Entonces, ahorita con las sequías que están los incendios no controlados, las quemas, pues también muchos animalitos están muriendo, muchas plantas están muriendo, entonces también pondría yo como esa parte de la crisis climática. Y la tercera, pues la desinformación. O sea, también creo que tocando otra vez el tema de los seres humanos, pues si no hay seres humanos informados, pues también no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, serían como lo que yo pensaría que fuera la parte crítica, ¿no?
¿Qué impacto tiene justo dentro de este tema de la destrucción de la biodiversidad? ¿Qué impacto tiene la pérdida de biodiversidad en la crisis hídrica? Porque es uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahorita. Pues el agua ahorita es, como recurso natural es un súper tema. ¿Y qué impacto tiene la pérdida de biodiversidad? Pues también muchas plantas, muchas algas dan los nutrientes, los elementos que necesita el agua, y mucha fauna marina, muchos protozoarios, muchas bacterias. O sea, el agua también, los mantos acuíferos en general, dígase, según la cantidad de salinidad, o sea mar, sea río, sea estuario, laguna, arroyo, tal. Los mantos acuíferos pues van a albergar mucha diversidad de fauna, de flora, de microalgas también que nos ayudan al tema del oxígeno. Pero creo que es eso, agua contaminada, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Pantanos de Centla, que es una reserva de la biosfera aquí en Tabasco, Sí. que es extremadamente abundante en fauna y flora. Sin embargo, este río que lleva el río Grijalva y el río Usumacinta, los más caudalosos de México, está excesivamente contaminado de metales pesados. Y se están muriendo los manatís porque están comiendo el lirio y el lirio ya absorbió el metal pesado y es todo un efecto dominó, volviendo a ese ejemplo. Entonces, ¿qué efecto tiene el agua? Eso, el agua puede darnos vida o puede darnos la muerte. Ese es el ejemplo más claro que lo estamos viendo. Mucha gente que vive ahí en las comunidades, en las aldeas cercanas, pues toma el agua del río. ¿Qué se está llevando? O sea, entonces ahí vamos ya como claro, ¿no? O sea, el agua puede darnos vida o puede llevarnos a un final fatal. Lo estamos viendo con unos manatís. Hace 3 años, 4 años, fueron 80 manatís en un año que se murieron por la contaminación. Entonces, es eso. ¿Qué estamos haciendo en el agua? El agua es el elemento vital y ya estamos, pues si la tenemos, qué feo tenerla y no poderla consumir, ¿no? Qué feo, Tabasco es 80% agua y estamos hablando que tenemos la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, que es un agua que no podemos consumir. Qué fuerte, pero es una realidad. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Y lo estamos viendo en Michoacán, por ejemplo. Pátzcuaro ya está seco. O sea, zonas que ya están secas, zonas que ya desaparecieron. Otro día, no recuerdo, es una iglesia, no recuerdo en qué ciudad, que regularmente está bajo el agua. Y hoy la gente está yendo caminando sin problema, porque ya está seco. O sea, ya no hay nada, ya se acabó el agua. Dices, oye, estamos viendo todo esto y qué estamos haciendo para cambiar la situación, ¿no? ¿Cómo afecta, y esto también es una bien importante, la pérdida de biodiversidad en la seguridad alimentaria? Porque creo que es uno de los temas bien importantes en la actualidad. Pues ahí entra otro tema. Es que esto da para sí mil capítulos, Vic, Yo lo porque sé. ahí entra otro tema de los alimentos modificados genéticamente, ¿no? O sea, también en la seguridad alimentaria es si sabemos que estamos llevándonos a la boca, que estamos consumiendo, de dónde vienen esas frutas tan brillosas de Blancanieves que compramos en el súper, o sea, fatal, estamos consumiendo puro veneno. Sí. O sea, vayan al súper, todos los que nos están viendo, vayan al súper y vean las manzanas, cómo brillan así, pero charoleadas, o sea, brillan como diamantes. O sea, la naturaleza es bellísima, pero la naturaleza no necesita de brillo para, Sí. ¿sabes? O sea, la naturaleza no necesita ponernos el brillo, eso no es de la naturaleza. Entonces, es como la seguridad alimentaria está, pues también defendiendo el tema de la sobrepoblación y que hay que abastecer alimento. También ese es otro debate, ¿no? O sea, porque por un lado, si tú te pones a hacer alimentos modificados genéticamente, vas a tener mayor producción, menos pérdidas, mandas más alimento de maíz, de trigo, de soya, de tal, pero pues, somos la generación, Víctor, la primera generación que está experimentando con los modificados genéticamente. No hay ningún estudio de afectaciones y se habla obviamente de que tiene muchísimas consecuencias, pero realmente no está al 100 todavía como es que está comprobado que nos hace este daño, porque estamos probándolo en nosotros. Somos la primera generación que está probando los modificados. Entonces yo creo que en 40 años o 30 años ya se podrá afirmar los efectos que producen en el cuerpo. Por un lado, tú resuelves un problema de crisis de alimentos, etcétera, pero por otro lado,
date cuenta, lo vemos ahorita, o sea, podemos hacer el experimento. ¿Cuántas enfermedades están detonando ahora? Las personas nos enfermamos más jóvenes, o hay enfermedades que se detonan más jóvenes, hay como un boom de enfermedades de todo índole, ¿no? Pues te tengo que decir, ¿no? Que últimamente ha habido más casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Más casos de enfermedades que a los jóvenes no les daba y como bien lo dices, ¿no? Ahora se está dando, que no sabemos si va relacionado con los alimentos modificados, pero cabe una posibilidad que así sea. Y qué bueno que toques este tema, porque luego también vas al súper y te dicen, estos son orgánicos y los orgánicos son más caros. ¿Vale la pena gastar un poco más por comprar alimentos orgánicos? Es Tenemos que la certeza que son orgánicos. Es que te digo algo, eso es una tendencia de marketing, porque al final lo orgánico lo podríamos traducir a que es lo criollo, ¿no? O sea, el cilantro criollo, o sea, todo lo orgánico realmente la traducción es que es criollo, significa que fue sembrado en un patio sin pesticidas, ¿no? O sea, entonces y eso es lo que tú ibas al rancho de la abuelita o de los papás, tal, y que tienen ahí su huertito y sus plantas, su huevo de la gallina de rancho, la gallina, y lo venden carísimo en el súper y dice huevo orgánico, de libre pastoreo y no sé qué. Es el huevo que pone la gallina de casa de la abuelita, ¿no? Entonces es eso, solo que ya lo hacen en un marketing, lo hacen a gran escala. ¿Y cuánto cuesta, no? O sea, cuesta carísimo. Entonces, ¿cuánto cuesta este jugo? El jugo comercial que te vale 20 pesos y un jugo orgánico te vale 200 pesos. Entonces, ¿qué estás comprando por 20 pesos, no? Sí, no, te digo porque he visto ya en muchos lugares, bueno, ya tiene un rato, pues, que ves así, orgánicos, y de comprarte un kilo de manzanas en, no sé, en 40 pesos, las manzanas normalitas que puedes ahí, te vas a comprar 90 pesos por unas manzanas orgánicas, y dices, ¿vale la pena pagar 50 pesos o sea, por una manzana orgánica? Volviendo al tema de las manzanas, o sea, como les dije, vean las que brillan, o sea, la manzana mientras más feita, más normal, mejor. Es más, o sea, ahí significa que es natural, que son las manzanas de Puebla, tal, pero esas manzanas que brillan, o sea, ahí se las dejo de que digan así, o sea, como no. Las de Washington, regularmente, ¿no? Que ves ahí unas Sí, manzanas de sí, Washington, que esas sí, están sí. súper modificadas. Sí, brillosísimas y tal, pero sí tiene que ver también con la parte de ser consumidores responsables. También en estas prisas de la vida, pues compramos y no leemos etiquetas, ¿no? No leemos lo que consumimos, no leemos de dónde viene, no leemos los ingredientes, ¿no? Entonces también por eso el tema del consumo local tiene que ver también con el medio ambiente y el cambio climático y con todo esto que estamos hablando y con la biodiversidad, porque pues, estamos consumiendo lo que nuestro ecosistema nos da, ¿no? Estamos consumiendo lo que en nuestro ecosistema hay. Entonces, es parte de ese proceso. Y hablamos de enfermedades. ¿Cómo influye la pérdida de biodiversidad en la salud humana y en la propagación de enfermedades? Al no tener un ambiente sano, pues no tenemos salud. O sea, lo mismo, lo pudimos ver con el COVID. O sea, si no tenemos, y que eso es parte de la Constitución, que todos los seres humanos tenemos derecho es un derecho, ¿no? Constitucional. Tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces, desde ahí, partiendo del ambiente sano, se refiere a un medio ambiente respirable, calidad de aire respirable, agua para tomar, alimentos naturales, o sea, todo está conectado y al no tenerlo, lo que te decía, el caso de pantanos de Centro, la agua contaminada, ¿cómo afecta a la salud? O sea, la gente que tiene que tomarla porque no puede salir o no tiene acceso o sea, no hay manera de comprar agua de garrafón o tal, tomas esa agua. Entonces, hay personas que tienen dermatitis, que si al momento de consumirlo vives en una enfermedad constante, ¿no? Entonces, es eso, o sea, la misma naturaleza nos da los recursos, pero si nosotros la contaminamos, pues regresa a nosotros así, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y en este mismo sentido, relacionado con la pérdida de biodiversidad, pues, ¿cómo afecta la pérdida de biodiversidad a la resistencia de los ecosistemas? Pues ya sabes, ¿no? Frente a eventos extremos, a sequías, inundaciones. Pues claro, sí, por ejemplo, los manglares, que me gusta mucho mencionarlos porque al cambio climático y en el sur donde vivimos es como la especie de superhéroe. Desafortunadamente el mangle está en peligro de extinción porque la gente lo tala para Sí. hacer madera, para hacer leña, tal. Entonces, al no haber mangle, al no tener tú lo que yo te decía, los beneficios que hacía naturalmente como una barrera protectora, bueno, estas zonas que ya no tienen mangle porque se sobreexplotó y no se reforestó, pues son las zonas que ahora se inundan. Y una de ellas es esta zona que se llama el bosque en Cárdenas. Entonces, al no tener estas barreras naturales, por supuesto que viene la inundación, viene el agua, entonces no tiene quien lo amortigue.
Claro. Entonces sí hace que los ecosistemas sean más vulnerables. Al tener una pérdida, una especie invasora, por ejemplo, una palma de aceite, que no es de esta zona, pero que ya se empieza como a producir por temas económicos, pues le das en la torre a especies donde puedes alimentar a muchas personas, como Claro. tu siembra de maíz, frijol, frutas, el cacao, que el cacao aquí es súper importante en la zona de Tabasco, pero le das prioridad a una sola especie en un monocultivo que al final ni lo vas a consumir tú, que es para que se lo vendas a una empresa que pues, nos lo regrese en todos los productos que dependen del aceite de palma. Entonces, es eso, ¿cómo afecta también? También afecta el tema de la alimentación, porque por querer pensar en que vas a vender a tal, pero al final ya no te quedó nada en la tierra. Tienes una tierra que ya no tiene nutrientes, que ya no es fértil, se traduce en pierdes alimentación. ¿Tiene implicaciones la pérdida de biodiversidad en materia de seguridad y de estabilidad global? Sí, claro, o sea, en sentido también lo hemos escuchado mucho, creo que tú también, que pues, inclusive mencionan, ¿no? La Tercera Guerra Mundial va a ser la lucha por el agua. Entonces los recursos empiezan a tener un interés político, económico, social, estatus, ¿no? O sea, los recursos que tenemos derecho todos, los recursos naturales, que todos, pues, todo, es parte de nosotros, todos pertenecemos a, empieza a tener dueños, empieza a tener intereses, entonces sí, se vuelve una lucha por tener los recursos, una lucha por el agua, por alimentos, ¿no? O sea, y está cañón, porque también en esa sobrepoblación, desesperación, ecoansiedad, ¿no? Todos estos factores que tienen que ver también con los temas de psicología y salud mental, ¿no? O sea, estos estreses del calor y que el fin del mundo también, la mente juega ahí un papel importante. Entonces, todos estos elementos juntos, pues sí, que ya están ocasionando muchos conflictos alrededor del mundo. Hablaste un poco de este tema cuando hablamos de la deforestación por el Tren Maya, pero sí quisiera como abundar un poquito más en la importancia de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad. Realmente son fundamentales. Mientras más áreas protegidas, mejor, o cómo podemos como entender el papel de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad. Padrísimo, es que esa es la manera, eso es la solución, porque tú ya dejas protegido ante la ley, ante el gobierno, ante los ciudadanos, que son áreas inviolables, intocables. Entonces permite que no haya actividad de construcciones, que no haya actividad de hacer hoteles, de hacer elementos que dañen esa parte, ¿no? Entonces sí que se ha logrado con la parte del tren. Me gusta mucho esa parte porque es con lo que contrarresta el tema de cuando hablamos del Tren Maya y todos los elementos que tiene, pues también hablar de que se han blindado muchísimas hectáreas, millones de hectáreas. Se creó un área natural protegida que se llama Jaguar. En Tabasco también se hizo se reforzó con más hectáreas, se blindó más hectáreas en Calakmul. Entonces sí, que hay no tengo el dato de cuántas millones, pero son millones de hectáreas. Y entonces son zonas donde la fauna, la flora va a seguirse manteniendo y nadie lo puede tocar porque ya está como un decreto por ley. Entonces, una por otra, lo que decimos, ¿no? Las compensaciones, si bien no lo vas a hacer en la zona que impactaste, bueno, se hace daño y creo que me parece acertado, ¿no? Obviamente, lo ideal en un mundo real en un mundo, sí, ideal sería que no pasara nada, que todo quedara al 100%, pero ya que lo tienes, ya que existe una obra que ya tal, que también estás generando mucho movimiento social, económico, tal, pues bueno, es una compensación, ¿no? Entonces también creo que es algo, y se sigue, obviamente hay que estar pendiente, pero ya estas ya están oficializadas, ya están en ley, entonces ya son áreas naturales protegidas en el sureste. Y siguen creándose más zonas para poder salvaguardar lo que queda. Por ejemplo, donde está la vaquita marina, también es un área natural protegida, que se llama Alto Golfo del Río Delta, Colorado. Entonces también no está prohibida la pesca, está prohibida el turismo. Entonces también se va blindando, ¿no? Lo que hay que reforzar es como la vigilancia, tal, pero sí, hay que A hacer eso iba. mucho. O sea, es área natural protegida, pero realmente es tan protegida al nivel de que no puedes entrar o les falta invertir en seguridad y tú puedes entrar libremente. No, creo que, o sea, sí están vigiladas porque hay mucha tecnología,
y quienes los mares de la nación los resguardan son los marinos. Los marinos tienen una alta tecnología de embarcaciones, de drones, o sea, sí que están súper pendientes porque además cuidan la seguridad nacional de todo lo que entra y sale por mar en nuestro país. Pero sí, al final también es uno como ciudadano, como pescador, como, ¿no? Saber que ya son zonas que no puedes entrar, ¿no? Y que no es porque te quieran poner la piedra en el zapato, que no quieran que no trabajes, es porque te están dando opciones que trabajes en otras zonas, pero es entenderlo, ¿no? Entonces, es un trabajo también social muy interesante de trabajar con la gente del campo, con la gente del mar y explicarles, porque si se vuelve un duelo, porque es que a mí nadie va a decir y tal, ¿no? Entonces también se vuelve un debate, pero es también cómo se le llega y cómo concientizar, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunas de las medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos de la pérdida de biodiversidad y proteger los ecosistemas más allá de las zonas protegidas? Educación ambiental, o sea, mucha educación ambiental, es decir, o sea, que estemos creando proyectos de educación, que estemos informando, nosotros también aprendiendo cada día. Este tipo de plataformas, Víctor, te felicito porque es llevar también el conocimiento y es esto. La educación ambiental creo que es esa herramienta valiosísima porque al final del día no es un trabajo nada más de quienes nos dedicamos a trabajar en la biología, es un trabajo de todos, es integral, pero entonces también mi chamba es cómo te traduzco esto, cómo te lo explico, ¿no? Porque obviamente hay mucha desinformación, hay mucha exceso de información también en las redes y que dicen, e inclusive en la bibliografía también tienes muchos autores, muchos conceptos, muchas definiciones, muchos datos estadísticos. Entonces también es lo que yo te decía, uno va armando su conocimiento con lo que va escuchando, ¿no? Y donde o sea, es así. No nos podemos casar con lo que nos dice una persona, sino ir armando y cachando y uno va construyendo. Y esa es la educación ambiental. Nos va dando esas herramientas para crear nuestra concepción de cómo podemos cuidar la biodiversidad. ¿Y tú piensas que la cooperación internacional es fundamental en este tema? Porque a veces Totalmente. pareciera, Totalmente. pero cuando ves en la práctica dices, ¿realmente funciona? No creo. Sí, totalmente tiene que ver la cooperación internacional como en compartir buenas prácticas, como en ver malas prácticas también, pero también en alianzas, en trabajo en equipo. Por ejemplo, nosotros con México y el caso de la vaquita marina es una cooperación internacional y es un esfuerzo que involucra a 3 países, a México, a Estados Unidos y a China. Entonces, estos 3 países se reúnen constantemente para ver el tema de la vaquita marina. Si es un animal que está en México, que es mexicano, pero que de cierta manera la problemática y toda la historia que trae detrás, que lo que lo hace que esté en peligro de extinción, es el consumo, etcétera, de otros peces. Es todo un rollo, pero al final involucra a Estados Unidos, a China y a México. Y lo mismo, o sea, en el caso, por ejemplo, el Tren Maya tiene que involucrar a Guatemala, a Belice también, porque compartimos frontera sur con estos países de Centroamérica, entonces también. Y creo que han habido también acercamientos con los líderes de Belice y de Guatemala. Entonces, tiene que ver con eso, Latinoamérica en general, ¿no? Ahorita que vayamos a entrar a qué países son los más megadiversos, pues ahorita Latinoamérica es súper fundamental cuando hablamos de ello. Pero entonces tiene que haber un trabajo diplomático, un trabajo de cooperación internacional y una ayuda de todo el mundo, para todos, ¿no? También México echar la mano a otros países también. Claro, y qué bueno que tocan ese tema. ¿En qué ecosistemas se puede encontrar mayor biodiversidad? Yo pensaría, es como pregunta de maratón, porque eso sí, yo te podría decir, o sea, es como, yo te digo una, pero es como 100 mexicanos dijeron, puede haber una más alta, pero para mí, yo creo que un ecosistema es selva tropical. O sea, pienso que podemos encontrar mayor, y te voy a decir por qué. Porque de los países, ya entrando al tema, países con mayor diversidad o los países megadiversos en el mundo, lo lideran países con ecosistemas tropicales. Claro. Entonces, sí que tiene que ver mucho con eso. ¿Y cuál es el país más biodiverso del mundo? Yo tengo mi guessing, pero no sé si es el correcto. Te digo algo, o sea, te diré como los más, pero también investigando un poco como a ver cómo va la estadística, o sea, cómo está para estos años. Cambia, no sé si has como investigado los países con mayor diversidad y hay muchísimos rankings.
En algunos te ponen a México en el quinto, otro pone a México en primero, Sí. otro pone a México en tercero, otro como en el 10. O sea, hay mucha bibliografía. Yo te podría decir que Brasil me gusta mucho porque se relacionan los países del Amazonas, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, son países megadiversos y entran en este ranking, en este top 5, pero ¿qué coincidencia tienen? Que comparten los ecosistemas, el ecosistema de manglar, de pantano, de selva, en el Amazonas, ¿no? Uno de los grandes pulmones del mundo. México, por supuesto, también no se queda atrás. México es de unos países megadiversos. También las islas, Madagascar, muchos países también en África, islas del mundo, en Oceanía, como bueno, Australia. Hay muchos lugares que tienen esta gran biodiversidad que solamente encontramos ahí, como la fauna endémica que ya le explicábamos, pero sí, Latinoamérica se hace súper presente y lo lidera Brasil, y México está en el quinto lugar. Al menos México está en el quinto lugar con el mayor porcentaje de anfibios y reptiles, ¿no? Entonces cada uno comparte, algunos tienen más aves, algunos tienen más mamíferos, algunos tienen más plantas, pero sí, Latinoamérica es megadiverso. O sea, nuestro continente es megadiverso y va liderando en el mundo en materia de biodiversidad. ¿Y cómo se evalúa la biodiversidad en un ecosistema? ¿Qué elementos son cruciales pues, para determinar que pues, la biodiversidad de cierto ecosistema está en peligro? Para empezar a conocerla, con los catálogos, ¿no? Los centros de investigación, las universidades hacen investigación, y entonces tú puedes conocer, están los bancos, están las colecciones de faunas, ¿no? De mamíferos, de aves, de insectos, de plantas, de botánica, tal. Entonces, a partir de ahí tú puedes saber más o menos cuántas especies hay identificadas, Víctor. Es decir, además de eso, tú puedes seguir identificando y encontrar más, ¿no? O sea, y puedes ponerle a tu planta Victoria, o sea, latín y todo, ¿no? Entonces, sí, identificadas es lo que hay, ¿no? ¿Y cómo se hace? Haciendo una bibliografía, un trabajo de campo, de gabinete, monitoreos y ver qué hay. Y ahorita para estos temas actuales, ¿cómo se puede saber la fauna, la flora, la biodiversidad que hay en un ecosistema? Yo puedo recomendar, y que lo he estado haciendo cuando estuve en Islas Marías, hay una aplicación que hace la Conavio, que la Conavio también regula la parte de conservación de la biodiversidad. Se llama, ¿cómo se llama? Naturalista. Es una aplicación, es como un Instagram que se llama Naturalista. Entonces tú tomas fotos, ¿no? Entonces tú ves una garza, le tomas una foto, y la subes a Naturalista, y lo empiezan los investigadores, toda la comunidad, te dice, es una garza blanca, y te ponen el nombre científico y tal. Y como tiene localización, entonces empieza la gente a subir fotos. Entonces tú lo ves y ves el mapa y ves cuántas especies hay en ciertas zonas. Entonces también ahí sirve ahora, es como las tendencias actuales para estudiar las poblaciones, cuánta fauna, cuánta flora hay. Y ahí se sabe si está en peligro, si no está en peligro, pero está padrísimo porque ya también todos con los celulares podemos ser parte de esos estudios. No tienes que ser un biólogo e irte al campo a monitorear. O sea, tú nada más subiendo el animal o la planta que veas, estás ayudando a la conservación, ayudas a que la estadística diga, oye, entonces ahí en esa zona de Veracruz hay 100 personas que han visto animales. Entonces se vuelve un foco, ¿no? Ahorita, y esa es una práctica bonita porque pues es una foto de selva, o sea, la subes a una plataforma y no tiene más ciencia, pero para los que se dedican a eso, alimentas ese banco y esa información que día con día están buscando, ¿no? Entonces, ahí se los pasa el costo, se llama Naturalista. Es una aplicación gratuita y es súper fácil de usar, y es una comunidad de ambientalistas, de naturalistas, como se les llamaba antes, y pueden ser parte de estos estudios de biodiversidad. Y a lo mejor donde viven ustedes hay fauna que nadie conoce, y ahí sí que puedes compartir tu foto, y si nadie la reconoce, pues lotería, ¿no? Ya eres el descubridor de una especie nueva. Lo platicábamos al inicio, el tema de las redes sociales y demás, pero ¿cómo piensas que vino a impactar la tecnología y todo esto al cuidado de la biodiversidad? En mi caso, creo que hay que hacer un uso padre, ¿no? Creo que así como esta aplicación, creo que podemos hacer, vuelvo a la palabra clave, así como Plaza Sésamo, la palabra de esta sesión es equilibrio, ¿no? Entonces creo que la tecnología, tenemos que mantener un equilibrio con los temas de naturaleza, con los temas de biodiversidad.
Me gusta, yo uso las redes, uso las plataformas, me gusta, de esa manera puedo yo crearlo, ¿no? Entonces creo que mientras haya equilibrio y ahorita con la inteligencia artificial, con todo lo que viene, usarlo todo a favor, ¿no? Ojo, no depender de ella, o sea, conectarnos con la naturaleza y la tecnología. Llegamos para el final, tío, pero no me quiero ir sin hacerte algunas preguntas. La primera, ya vimos que de manera directa o indirecta podemos afectar a la biodiversidad. Ya mencionamos que, por ejemplo, matamos una abejita y podemos estar impactando de manera fuerte a un ecosistema. Pero, ¿qué otras actividades humanas que hacemos regularmente de manera inconsciente quizá vienen pues a afectar a la biodiversidad? Creo que esto, la falta de empatía, o sea, también la naturaleza, la biodiversidad, esto hay que humanizarla. Después de la pandemia entendimos que pues sentimos, lloramos, nos reímos, ¿no? Gritamos, nos morimos de miedo. Entonces creo que lo que ha faltado es como esta empatía, empatía a que también las demás especies sienten con este calor, o sea, que todos somos parte de todo. Creo que desde ahí parte, Víctor, desde esa falta de empatía, de que sí, que cómo no me duele ver un río contaminado, por qué no me duele ver que los animales están extinguiendo la vaquita, Xochimilco, que es un gran bar, ¿no? Un bar natural, pero que ahí está un animalito que está tratando de sobrevivir y que no lo encontramos en otro lado, que es el ajolote, y que además el ajolote tiene unas cosas como Wolverine, o sea, si lo estudian, si lo que se invierte para otros planetas se lo invirtieran al ajolote, o sea, imagínate que poder entender cómo se regenera una parte del cuerpo y aplicarlo en la medicina humana, o sea, mira, ahí tienes los casos de éxito de regeneración. Entonces creo que esa falta de empatía, Víctor, es todo. O sea, si no la tenemos, si no la entendemos, no nos importa, ¿no? Y es lo que está pasando. Y ahí dígase un montón de actividades, ¿no? O sea, cosas que yo indirectamente hago en mi día a día y ni me doy cuenta que estoy afectado. Eso es lo peor. O sea, hacerlo sin saber el daño que estás ocasionando. Eso es lo peor. O sea, porque es tu día a día, tal, pero tú no sabes. Por eso lo digo yo siempre y con lo que promovemos en las acciones y con Hábitat y los movimientos, es cada pequeña acción cuenta. O sea, cada pequeña acción hace la diferencia. Seamos activistas haciendo cosas pequeñas, pero si somos muchos se vuelven cosas grandísimas. Ya te vi, me motivaste. Quiero empezar a cuidar la biodiversidad de los ecosistemas. ¿Qué puedo hacer desde mi metro cuadrado para comenzar a proteger y conservar la biodiversidad? ¿Qué puedes hacer? Creo que, por ejemplo, tú, Víctor, ¿qué puedes hacer? Que te encantan las redes, crear reels, o sea, haz reels de sabías qué, ¿no? O sea, compartir conocimiento. Creo que eso lo puedes hacer desde tu metro cuadrado para iniciar y empezar a generar contenido. En el caso tuyo, que te gusta hacerlo y que lo haces muy bien, creo que puedes hacer eso, ¿no? Un reel a la semana, un reel cada 15 días y hablas de, no sé, 5 cosas que no sabías, los 5 animales en peligro, o sea, y entonces se empieza a hablar de biodiversidad y la gente empieza a entender o la gente se empieza a acordar porque todos lo sabemos, todos saben, o sea, no es como, ay, ¿qué es la vaquita? ¿Qué es el ajolote? Todos sabemos que existen, todos sabemos que ahí están, pero no le prestamos esa importancia. Entonces creo que eso es lo que se puede hacer, o sea, utilizar la tecnología a favor y conectar. Y ya de ahí convocar, ¿no? O sea, oigan, vamos el domingo a hacer una limpieza de la calle, ¿no? O con los vecinos, y de ahí vamos avanzando. No te voy a decir, vete a la playa a limpiar 5 kilómetros de mar, ¿no? Pero a lo mejor sí en tu manzana, en tu colonia, en tu calle, con los vecinos, oye, vamos a ver esto, o acopian pilas, ¿no? Está con las pilas que también contaminan muchísimo, hagan un contenedor y almacénenlas, y al llenarse lo llevan a un centro de acopio de oficinas de ayuntamiento, de áreas de medio ambiente del ayuntamiento de los municipios, etcétera. Ese tipo de acciones. Y si quieren más ideas, pues también a través de las redes sociales les puedo ir pasando y todo, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer que no te generan más gasto y puedes crear una comunidad muy bonita. Y ahora vamos contigo, tío. ¿En qué momento comenzó tu amor por el medio ambiente, tu interés? Oye, aparte que qué tal estamos, que no me dejan ni respirar, Víctor, ¿eh? ¿En qué momento? Creo que siempre, ¿eh? O sea, siempre. Hoy que es el Día del Maestro, subí una foto con mi primera maestra de biología, imagínate, de primero de secundaria. Entonces creo que de ahí, o sea, ese niñito que 12 años, 11 años,
y yo vi la materia de biología, yo decía, ¿qué es esto? La célula, los animales. Entonces como que me gustó muchísimo y siempre dije, quiero ser biólogo. Y tuve la fortuna de que en Tabasco, en la ciudad donde soy, en Villahermosa, había una universidad que tiene la carrera de biología. Y desde ese primer día hasta la fecha soy el más enamorado de esa universidad, de esa carrera, de todo lo que allá aprendí, muy agradecido, ¿no? Entonces siempre, ahora que tengo la oportunidad siempre de volver, voy a platicar con los estudiantes, les digo, échenle ganas, ¿no? Entonces, es eso, es un compromiso. Y también creo que los seres humanos nacemos, Vic, con cualidades, ¿no? Y en el caso mío fue como esta conexión con la naturaleza, como el servicio a la naturaleza, ¿sabes? Entonces creo que es algo que hago, que me gusta, que me apasiona, que la misma vida me va llevando a diferentes lugares, a nuevos retos y lo asumimos siempre con mucha pasión. ¿Cómo nace Habitat for the Future? Habitat for the Future es una organización que creo, porque antes de la pandemia, en 2017, estuve liderando una organización internacional que se llama la Ciudad Verde de Colombia y abrimos la sede en México, la Ciudad Verde de México. Padrísimo. Arte, cultura, educación ambiental y tal. De ahí viene la pandemia y pues obviamente pues al ser una organización y eran muchas personas, yo dije, pero es que yo quiero seguir accionando. Entonces, al momento de ya no estaba como, pues ya como con la gente, ya estaba como en otra dinámica, ¿sabes? O sea, como que ya cada quien andaba en su rollo. Yo dije, pero yo quiero seguir, yo quiero seguir. Y entonces me acuerdo que me voy un diciembre en 2019, antes de la pandemia, en 2019, me voy a Cozumel y a pensar, y tengo que crear la evolución. Porque aparte yo lo digo y me vas a entender perfecto. Yo con la asociación que lideraba, que me encanta y la atesoro muchísimo, conocí grandes amigos, pero yo ya me sentía como o sea, no puedes estar cantando la misma canción en el concierto, o sea, no puedes ir a un concierto y cantar una canción todo el tiempo. Tienes que sacar más canciones, más discos, ¿no? Y yo me sentía ese artista cantando su One Hit Wonder, o sea, me sentía yo cantando Baby One More Time todo el tiempo, ¿no? Entonces decía, no, te tengo que hacer más. Y ahí nace Habitat for the Future, como un segundo proyecto evolucionado de donde aprendí, ya un proyecto personal hecho en Tabasco, ya más hacia la biología, más hacia la biodiversidad, y así van haciendo, ¿no? Un proyecto que creo y ya iba evolucionando, ya tiene un voluntariado, ya tiene jóvenes, ya tiene también servicio social, o sea, tiene como muchas vertientes padres, que es parte de esas conexiones que voy haciendo y crear comunidad, Víctor. Va creándose una comunidad muy bonita y así es como surge como un segundo proyecto. A lo mejor luego será un tercer proyecto, pero como en esa misma premisa de seguir evolucionando y también el conocimiento evolucionando. No puedo, lo que te estoy compartiendo hoy no es lo que yo pensaba hace un año, no es lo que yo pensaba, o sea, ese es el David de hoy, pero cuando veamos esta entrevista en 6 meses o en un año, vamos a estar pensando diferente. Entonces, de esa manera es que también el conocimiento del medio ambiente, de la biodiversidad, de la defensa del territorio, tiene que ir en ese crecimiento porque va creciendo con la forma de pensar, va creciendo con las ideas de las personas. No es lo que yo digo y lo que se va a hacer y lo que no, es un conocimiento colectivo. Así de sensibles son los temas ambientales, no es una verdad absoluta, es algo que tienes que analizar y entender y conectar, ¿sabes? O sea, es así. ¿Y a qué retos has enfrentado desde la fundación de Habitat for the Future hasta la actualidad, tío? Porque no es una tarea fácil el tema ambiental. A esto, a la diferencia de ideas, a trabajar con personas cuadradas o que tienen una manera de pensar diferente, y es como, a mi modo, como soy yo también, cómo hacer esa empatía. Son los retos. ¿Y qué he hecho? Pues por medio de actividades creativas, por medio del arte, canciones, los libros de poesía también. O sea, yo he buscado estrategias de llevar mis mensajes de medio ambiente, ¿no? Entonces, ha funcionado, he conectado con una generación nueva de jóvenes, los de 20 años, que pues hay mucha diferencia, pero de pronto, a ver, si hago una canción de reggaetón, como de Bad Bunny, pero que dice, pon la basura en su lugar, entonces ya voy conectando con generaciones, ¿no? Mis libros de poesía son poemas juveniles de medio ambiente y conectan con una comunidad, entonces voy conectando con la mía y también con otra generación, ¿no? Entonces, por medio del arte y de la educación ambiental, creo que los retos han sido, el cómo hacerlo han sido los retos, pero una vez entendiendo, y también es una prueba, ¿no? Es como, ay, no funciona por acá, hay que apostarle por acá, o sea, es la realidad.
pero ahora con este multiverso que estamos creando de proyectos, funciona, ¿no? O sea, ahí va. Y que uno se divierta también, porque el medio ambiente no es aburrido, o sea, el medio ambiente es divertirse, hacer amigos, ¿no? O sea, salir a hacer ecoturismo, salir a la cascada, o sea, también es aprovechar el medio ambiente como un medio de esparcimiento. Entonces también se vuelve una comunidad muy bonita, se vuelve muy biodiverso también. ¿Y cómo lograste, que eso es bien curioso, David, unir tu gran talento en la poesía, en la literatura, con el cuidado del medio ambiente? Porque pues no es algo regular, no es algo común. No es algo común, pero tuve que ser muy estratégico. Terminé biología y yo me enfrenté, y fue hace unos 10, 15 años, el qué hace un biólogo, o sea, de qué vas a trabajar, me enfrenté como mucho a eso, a nadar contra la corriente. Ahora sí que todo el mundo sabe qué hace un biólogo y un poco más, hay más exposición. Pero en mi época no había, ¿no? Entonces yo siempre fui firme y casado con mi carrera y amando a mi carrera, pero dije, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? Me estudié una maestría en mercadotecnia. Entonces dije, necesito conectar marketing con medio ambiente, ¿no? Y me funcionó, porque ahí empecé a crear como todos los proyectos, el porqué, la atracción, ¿sabes? Entonces empiezo a crear un diseño atractivo y ahí va el mensaje ambiental, ¿no? Entonces, por medio del marketing va funcionando, se crea. Y a mí me funcionó. Y fue también lo mismo que decían, ¿qué hace un biólogo estudiando mercadotecnia, no? Yo digo, es que lo necesito, necesito esas herramientas, ¿no? Y entonces empiezo a entender que el público meta, que la segmentación, que entonces, y al final es como fueron saliendo, surgieron los libros, las canciones de los libros, todo el contenido, ¿no? Hábitat, la Ciudad Verde, los proyectos que siguen naciendo, nacen con esa premisa, ¿no? Nacen con esa premisa. Eso es lo que les he preguntado a todas las personas que han pasado por este espacio en este especial medio ambiente y quiero escuchar pues tu respuesta, ¿no? ¿Vale la pena luchar por el medio ambiente a pesar de todo el costo, del gran costo que es luchar por el medio ambiente, tratar de educar a las personas, enfrentarte pues a todos los desafíos que has hablado? ¿Vale la pena hacer lo que haces cada día por el medio ambiente a pesar del costo que tengas que pagar? Totalmente, o sea, vale la pena muchísimo y lo he entendido en el andar, lo he entendido cuando me toca estar en el medio del mar, sacando redes ilegales, cuando me he tocado estar en una quema, cuando he estado en los problemas desde adentro y digo, wow, para esto estudié, ¿sabes? O sea, a veces sí uno duda, a veces uno, como todo, ¿no? Uno dice, ¿será que por aquí es? ¿Será que este es mi camino? O sea, claro, en la marcha uno duda pronto, ¿no? Del estrés y demás, pero he tenido esos momentos clave, esos momentos cruciales donde digo, es por eso estudié, porque estoy defendiendo la fauna, la flora, la biodiversidad de México y la estoy defendiendo con mi vida. Y lo entiendo y lo asumo y asumo la responsabilidad, pero solo quienes nos dedicamos a esto sabemos que lo hacemos hasta el final. Y un claro ejemplo que ahorita está muy de moda, ahorita que lo mencionas, de Homero con el Santuario de la Mariposa Monarca, que acaban de estrenar su documental en Netflix y que retrata una realidad de todos los que nos dedicamos al medio ambiente o como él que dio su vida por la mariposa monarca, ¿no? Entonces, al final no es que uno diga, es que yo voy a dar mi vida, sino que nos agarra la lucha, ¿no? En el trabajo que hacemos diario, en nuestro día a día, pero por supuesto que cuando hablamos de naturaleza, hablamos de biodiversidad, hay intereses. Hay intereses de todos los aspectos y hay gente que va a interesar, siempre va a haber avaricia, va a haber un interés económico alrededor de la naturaleza, ¿no? Donde nosotros vemos belleza, otros ven riqueza económica, ¿no? Entonces, cuando no es la naturaleza, no es esa manzana brillante, que es esas joyas brillantes del súper, ¿no? La naturaleza es lo que nos da lo justo para todos. Pero entonces yo no tengo por qué agarrarme 5 manzanas y dejo a 4 personas sin comer, ¿no? Entonces, eso no es la naturaleza. Entonces, nosotros defendemos eso. Ya me escuchaste, ¿no? Ahora con la manera en que veo yo el medio ambiente y lo vivo. Entonces, eso, con una manera de un equilibrio, un equilibrio, pero también con un entendimiento, un respeto y un agradecimiento. David, un último mensaje. Un último mensaje, no, qué bárbaro. Espero haber pasado este examen con Víctor Cuevas, sobrino, qué bárbaro, no manches.
pero muy agradecido contigo. Mi último mensaje es agradecerte a ti, a tu público, a tu auditorio de estos podcasts tan bonitos, que gracias por compartir conocimiento, gracias por darnos voz también a personas que estamos pues haciendo otras cosas y andamos ahí del tingo al tango. Y hacer este espacio es para mí un honor y verte pronto y agradecerte y decirles a todos que cada pequeña acción cuenta, que no desistamos, que hay más cosas buenas que cosas malas, que hay más personas buenas que personas malas. Entonces la vida es así, veámosla siempre con optimismo, veamos la vida con mucha pasión y hagamos lo que nos guste, sigamos nuestra causa y pues todos juntos somos parte de esta biodiversidad maravillosa. ¿Tus redes sociales, tío? Claro que sí, sobrino, me encuentran como soy David Montiel en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter, en X, en Facebook, todo ahí estamos como soy David Montiel. Pues tío, de verdad, te admiro, te agradezco por la oportunidad de platicar contigo. Creo que haces un trabajo importantísimo. Mi admiración por ti es enorme. El tema de juntar la poesía, la literatura con el medio ambiente, pues con el objetivo de llegarle a más personas, como de hacerlo más, pues más cercano a la gente, creo que es pues un gran logro. Creo que fue un gran esfuerzo de tu parte. Admiro tu labor, admiro tu trabajo. Te estamos platicando que mañana te vas a California y David anda aquí, anda allá dando conferencias. Reciente estuvo en Veracruz, en otras conferencias y demás. Y hace un trabajo bien importante, ¿no? Trabajo que no cualquier persona haría porque ves por el medio ambiente, perfectamente también ves por las demás personas, ¿no? Y ver por las demás personas no es una tarea usual, ¿no? Ver por el medio ambiente es una labor muy desafiante y como les he dicho, ¿no? Admiro su labor, admiro lo que hacen, porque si no fuera por ustedes, este mundo estuviera del carajo, peor de lo que ya está. Entonces, pues te reitero mi admiración, David. Gracias por la oportunidad de conversar. Creo que ha sido un tema bien importante, una conversación, pues que sí da para muchos episodios, pero que abordamos como que lo más elemental para que se vayan con una idea y si tienen más curiosidad te escriban o busquen en internet y que pues empiecen como a aprender mucho más de este tema que hoy más que nunca es fundamental conocer. De verdad, te agradezco, David, te agradezco a ti que nos ves, que nos escuchas. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente cerramos este gran especial sobre el medio ambiente, platicando sobre el calentamiento global y el cambio climático. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.